Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este martes 6 de mayo de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Les hacemos saber que ya recuperamos nuestro internet diferido. Lo habían tumbado los hackers, los mismos que nos atacan todos los días. Todos los días tenemos esta lucha. ¿Cuál será el origen de ese ataque? Adivínelo cualquiera. Adivina, adivinador. Echaron de la campaña santista a JJ Rendón. No tenían más remedio. El problema entre Rendón y Chica estaba llegando a unos extremos intolerables para la campaña. Santos tuvo que pagar dos precios. El primero, para traer a semejante sujeto a Colombia. Lo habíamos dicho en su oportunidad. ¿Cómo estará desesperado que paga el precio de traer a J. Rendón enfrentándose a su amigo del alma, a Nicolás Maduro, el amigo del alma de Santos? Habrá que aclarar. Segundo precio lo tiene que pagar cuando Rendón queda sofocado en este tema terrible, el proceso 8000 de Santos. Desde luego que eso es el primer paso en la dirección correcta. La cuestión no está resuelta. Si están diciendo que muerto el perro se acabó la sarna, están muy equivocados. El problema es de dimensiones colosales. ¿Qué pasó con esa propuesta de los narcos de entregarse a la justicia colombiana? Santos incumplió gravísimamente sus obligaciones y Vivian Morales también. Si hay comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, tienen que levantar inmediatamente un proceso contra la fiscal y un proceso contra Juan Manuel Santos por omisión en el cumplimiento de sus deberes. Los más peligrosos delincuentes de Colombia se acercan para decir: no seguimos delinquiendo, entregamos nuestras rutas, nuestros secretos, nuestros cultivos, entregamos nuestro dinero, el dinero mal habido, lo entregamos a Colombia. Estamos hablando de billones de pesos y de centenares de miles de hectáreas de tierra. ¿Y los desprecian? ¿Qué pasó? La hora de la verdad tiene la respuesta y la dará a conocer. Hay nuevas encuestas en Colombia y la historia ya cambió. La historia de la encuesta. El Centro Nacional de Consultoría, que es la encuestadora oficial y personal del régimen, ya da como gobernador en segunda vuelta a Oscar Iván Zuluaga. Y ya en la primera vuelta los pone prácticamente unidos, juntos, a los dos. Las encuestas cambiaron. Esperamos no tener dificultades. Bueno, sí las tenemos. Teníamos en nuestro computador las encuestas a la mano y nos pusieron deportes. Pero en fin, ahí seguimos trabajando en la medida en que podamos. Nada sobre el paro agrario. Nada. El gobierno dice que ya entregó todo lo que tenía por entregar. ¿Quién fue el tonto que firmó un acuerdo de 80 puntos para resolver el paro agrario anterior? 80 puntos. ¿Es eso posible de hacer? ¿Es eso posible de verificar? No lo verifica nadie, no lo maneja nadie. Los del paro agrario tendrán siempre razones para quejarse, siempre motivos para alegar incumplimiento. Y el país está que arde. Condenamos los actos de violencia, vengan de donde vengan. Los condenamos sin
reticencia ninguna. Así no se adelanta un proceso democrático. Los campesinos tienen todo el derecho a protestar. A propósito, seguimos pensando que están protestando por lo que no toca. El gran motivo por el que debieran protestar es por el precio del dólar, que está bajando. Ayer bajó 1 peso más, está a 1.923 pesos el dólar. Esa es la ruina del campo, la ruina de la industria, la ruina del trabajo colombiano. Hay muchos que no lo quieren entender. La minería pirata arruina el país. Definitivamente Santos no va a dejar país. Por donde uno mira, esto es un desastre. La producción de petróleo cayó en el mes de abril más del 7%, como consecuencia de los atentados al oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Como lo decía el presidente Álvaro Uribe Vélez ayer en la Hora de la Verdad, la proyección era que debíamos estar produciendo 2 millones de barriles. Se paró todo, se paró la sísmica, se paró la exploración, se paró el trabajo en los campos petroleros, se paró el transporte del crudo. No hay oleoducto desde el sur hasta el centro del país. No hay nada, no hay nada. Y mientras tanto, la minería ilegal se toma el país y lo destruye y lo vuelve pedazos. Y son equipamientos gigantescos, máquinas enormes, destruyendo los ríos, destruyendo los montes, destruyendo los bosques, destruyendo a Colombia. Y este gobierno no hace nada. Este gobierno no le pone dificultades, sino a la minería de grande escala, a la que quiere trabajar con criterio ecológico, a la que tiene técnicos, donde puede haber trabajo digno para miles de colombianos. Esto es todo al revés. El Procurador General de la Nación abre investigación contra los alcaldes que iban a recibir la mermelada o que están recibiendo la mermelada de Santos para estas elecciones. Como ya no tiene ñoños y musas, Santos resolvió comprar a los alcaldes con mermelada. El Procurador General de la Nación entiende, como evidentemente lo es, un acto de violación de los postulados fundamentales de la Constitución política, actos de peculado y actos de intromisión de los alcaldes en asuntos políticos. Ya empezó a investigar a los de Posaíta, el de Antioquia, el que estaba reunido por allá con los alcaldes de Urabá en el fondo de un salón en un bar. Ya empezó la investigación. Sepan los alcaldes que si intentan esta villanía serán procesados. Ya se los notificaron. Y el presidente Santos dice que al procurador hay que quitarle facultades. La marcha por la legalización de la marihuana en Medellín es un asunto que no se puede dejar pasar de largo. El ELN a la mesa, no saben qué hacer, las patadas de ahogado. De primera mano, sabemos que las conversaciones con las FARC estuvieron rotas la semana pasada. ¿Cómo volvieron a la mesa? ¿En qué condiciones? A ruego, como se dice, de las personas que no pueden firmar por su propia mano. El escándalo por la salida del superfinanciero del doctor Acosta. Ese es un escándalo que le corresponde aclarar al doctor José Roberto Arango. Nada tiene que ver en ese problema el doctor Oscar Iván Zuluaga. Y a propósito de Oscar Iván Zuluaga, otro lío con la registraduría del Estado Civil. Cuidado. Cuidado, señores de Thomas Gregan Sons. Ustedes no van a abusar. Ustedes no van a abusar. Ya los ojos del país están puestos sobre ustedes. Sabemos de su amistad y de sus relaciones de negocio y de sus relaciones políticas con el presidente Santos. Sabemos que eso les ha merecido contratos gigantescos en la registraduría donde no ha habido limpieza en los concursos que se han abierto. Todos han sido cargados a favor de ustedes. Ahora el cuento
es que el nuevo emblema del Centro Democrático, aprobado por el Consejo Nacional Electoral mediante la resolución 1420 de 30 de abril de este año, ya no puede operar porque ustedes, señores de Thomas Gregg, ya tenían los tarjetones impresos. Pues van a tener que imprimir otros, señores negociantes, señores de Thomas Gregg & Sons, van a tener que imprimir otros, pero a la democracia colombiana no le hacen otra burla. Dice la banca colombiana, y con toda la razón, que si el ministro de Hacienda quiere acudir a la banca foránea, a la banca extranjera, para financiar los proyectos de las autopistas de la cuarta generación, tendrá que hacerlo en igualdad de condiciones con la banca colombiana. Que no salgan a feriar los contratos al extranjero para decir que hay mucha fe en Colombia, quitándole a la banca colombiana el derecho a un concurso en igualdad de oportunidades. Definitivamente Óscar Iván Zuluaga lleva al gobierno de la leva, como decíamos por allá en las tierras caldenses. Llevarlo a uno de la leva es llevarlo del cogote, llevarlo a la carrera. Ahora el gobierno dice que los maestros necesitarán 5 años de preparación universitaria y ser bilingües. El plan educativo de Óscar Iván Zuluaga los tiene locos. La única manera de responder es con actos nerviosos, improvisados, a la carrerita, a ver si logran parecerse al candidato que tiene éxito. Tropas de Ucrania a Odessa. Se complica la cuestión internacional. Putin, de su parte, felicita a 300 periodistas que cubrieron la manera como Putin se tomó a Crimea. El mundo indignado, y Putin sigue atacando a Ucrania. Boko Haram y las niñas de Nigeria. Este es un tema demasiado doloroso. Dudamos en exponerlo a ustedes, pero ya Jessica López lo había contado. El secuestro de las niñitas. Las niñitas secuestradas por estos salvajes. Una logró escaparse y contó que la violaban 15 veces al día. Esto es demasiado. Esto es demasiado. La barbarie en el mundo nos hace pensar que estamos muy lejos de ese siglo XXI en el que creemos vivir. ¡Qué salvajes! En Venezuela, las cosas siguen de mal en peor. Amnesty International dice que tiene los reflectores puestos sobre Venezuela y sobre la manera como sistemáticamente Nicolás Maduro está violentando los derechos humanos de los manifestantes venezolanos para expresarse en libertad y en paz. Y Maduro, ese mismo Maduro, con los mismos encuestadores, pierde en un mes popularidad del 46.8%, se cae al 36%. Eso es lo que le está ocurriendo a Maduro, señores. Se cae ese régimen, se cae. La gente con hambre, la gente con incapacidad para atender los asuntos elementales de su hogar, la gente enfrentada a una hiperinflación, no tiene paciencia. Lo hemos dicho 1000 veces. Alarma mundial. Vuelve la poliomielitis. Ya la Organización Mundial de la Salud ha levantado esa alarma. Y en Hoy en la Historia contestaremos esta pregunta que muchos se harían. ¿Cómo pudo recuperarse Europa de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial? Ayer hablábamos de la caída de Hitler, de los últimos días de la desesperación y del caos en el búnker, de los suicidios, de las fugas exitosas algunas, de los que se entregaron a Occidente, del suicidio de Hitler y de Eva Braun. Hoy hablaremos un poco de cómo fue posible la recuperación de Europa y cómo, para que fuera posible, hubo que olvidar tantas cosas, o por lo menos
si no se olvidaron, pasarlas por alto. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Escuche la Hora de la Verdad en Sincelejo por Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. En Popayán por Caucana de la Red Sonora, 1040 AM. En Garzón Huila por Rumba Estéreo, 93.6 FM. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Con este café tan rico, el café colombiano, que es el mejor, iniciamos esta mañana hablando del escándalo por el caso de JJ Rendón y Germán Chica. Disculpen que me sonría, pero de verdad es que esto adquiere ya unas proporciones alucinantes. Germán Chica, ex consejero de Asuntos Políticos, recordemos, del gobierno, y ellos están involucrados en ese episodio de una cuestionable intermediación con un grupo de narcos que querían entregarse, y a mí me parece que este tema es tan grave o más que el proceso 8000 del gobierno de Samper. Lo tengo que decir, esto es muy serio. Recordemos que esos narcos, en concreto alias Comba, ellos dijeron que pagaron por esa intermediación la suculenta cifra de $12 millones, y ahora no solo nadie sabe dónde está ese dinero, como si $12 millones se pudieran perder así como $2 o 3, ¿no? Es francamente increíble, sino que además desde el gobierno admiten que se dio una reunión, que se dieron esas reuniones, fueron 3, que había un documento de 109 páginas para la entrega de esos narcos y que la Fiscalía decidió no seguir adelante. Eso es lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos. Pues bien, ayer JJ Rendón salió del país y presentó su carta de renuncia en la campaña. Parece que en una jugada de esas de la vida, el polémico estratega político, que él es muy famoso por su estilo, que no es muy transparente, fue víctima de su propio invento y salió corriendo de Colombia, como si con eso quedara zanjado un tema tan grave, tan serio y tan tenebroso como este episodio de narcos y funcionarios públicos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Lo increíble, por no decir alucinante, porque esa sería la palabra más adecuada, fueron las palabras del presidente candidato Juan Manuel Santos ayer en una entrevista de radio, en donde se lavó las manos al mejor estilo, como dice William, del jabón Poncio Pilato. Así dijo. Dijo que su gobierno no negocia con narcotraficantes, como si los cabecillas de las FARC que están sentados con el gobierno en La Habana fueran traficantes de chicles o de caramelos. Dijo también que cree en la inocencia de JJ Rendón y que va a investigar los hechos, como si no pasara nada y como si el asunto se pudiera olvidar con la salida intempestiva de JJ Rendón. ¿Qué fue lo que pasó realmente en esa reunión? ¿Dónde están los $12 millones? ¿Por qué no se llevó a cabo la entrega de esos narcos en el país? Es que yo no sé si es muy habitual que los narcos quieran negociar, lo es en muchas ocasiones, pero ¿por qué no aquí? ¿Por qué tuvieron que entregarse en Estados Unidos? Y si JJ Rendón es tan inocente como el presidente candidato Juan Manuel Santos afirma, ¿por qué entonces aceptó la renuncia de JJ Rendón y lo dejó irse? ¿Qué hay detrás de este escándalo tan parecido al proceso 8000? Pregunto. Tan parecido y de gravedad superlativa. Samper se quiso hacerle elegir presidente. Santos se quería hacer reelegir. Y entonces trabajó a dos bandas, como buen villarista, ¿no? Buen villarista siempre cuida las bandas. Por un lado puso a su hermano de truanerías, a JJ Rendón, a que le hiciera el enlace con los narcos, a ver si conseguía lo que efectivamente consiguió JJ Rendón, que fue muy eficiente, y eso no fue en 3 reunioncitas. Es que el documento que al parecer le entregó a JJ Rendón el famoso, el inefable Ignacio Londoño Zavala, comprometido, bien comprometido en el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, para que no andemos por las paredes, tenía 109 páginas. Eso era un documento perfecto, concluido, a fondo, donde se comprometían a entregarlo todo, óigame, todo, los sembrados, las rutas,
los cómplices, las naves y las aeronaves utilizadas, los bienes que habían conseguido ilícitamente. Esto hubiera sido la operación judicial más importante de Colombia en su historia. Y eso termina en nada. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó, Montserrat? Que vinieron las negociaciones con las FARC y a Santos le pareció más atractivo políticamente negociar con las FARC. Esa es la verdad. La hora de la verdad la cuenta. Lo de los paras, lo de los mafiosos, medio paras, medio mafiosos, los mafiosos no fueron del agrado de Santos porque el otro hermano, no el hermano de truanería, sino el hermano de sangre, le dijo: aquí le tengo a las FARC listas. Y esto tiene resonancia internacional, y aquí nos apoya Venezuela, y nos apoya Cuba, y nos apoyan los países nórdicos, y nos apoya toda la extrema internacional, y usted se vuelve el hombre más famoso de la historia. Entonces dejó a un lado el tema de la mafia. ¿Eso se puede dejar a un lado? Hablaremos de esa cuestión en nuestra nota editorial, Montserrat. No se puede dejar a un lado, doctor Londoño, y creo que los medios de comunicación tenemos también una responsabilidad en ese tema. Esto es gravísimo y no se puede pasar por encima como si con la salida de JJ Rendón se quedara solucionado el tema. Ahí hay mucho más. Si el problema la gente quiere saber. Como si el problema se limitara a 12 millones de dólares. Esto es mucho más grave, esto es mucho más hondo. Esto es mucho más costoso para la nación que 12 millones de dólares. Ahora dice usted que JJ Rendón salió corriendo. Seguramente sabe, se fue para Miami a explicarle a las autoridades de dónde sacó los 5 millones de dólares que le costó el apartamento al que se refiere Germán Chica. ¿No le parece una buena idea? Sí, porque ahí hay un cruce de acusaciones entre ambos también muy interesante. Porque donde los Estados Unidos descubran que ese apartamento se compró con la plata de los narcos, pobrecito JJ Rendón, pobrecito. De manera que en Colombia no puede estar, en Venezuela, su patria, ni hablar. Allá lo están buscando para meterlo a la cárcel. Y en los Estados Unidos de pronto resulta prófugo por su complicidad con mafiosos, con narcotraficantes. Y en el chat le quiero contar que muchos oyentes preguntan por el papel de Vivian Morales, también de la exfiscal, porque el presidente Juan Manuel Santos dijo que la fiscal consideró que no había que seguir adelante con esa entrega. Mucha gente dice que es hora también de que cuente qué pasó. Era la fiscal de bolsillo de Santos. Pero esto tiene que ser con documentos en la mano. No que es que yo le mandé ese tema a la fiscal. Queremos ver el documento. Queremos ver el documento, queremos ver la insistencia, queremos ver el acto del presidente de correrle traslado de un hecho de tanta magnitud al fiscal general de la Nación. Lo queremos ver. Y queremos conocer el expediente que montó la doctora Vivian Morales en la Fiscalía General de la Nación. A ver si el doctor Montealegre es capaz de montárselo ahí a la carrerita para protegerla. Necesitamos ver ese expediente. Bueno. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 6 de mayo del año 14, son las 6:27 de la mañana, mientras los sepultureros del sector agropecuario, los ministros Cárdenas y Lizarralde, dicen que no hay razones para que haya paro, negándolo todo y sin sonrojarse. Manifiestan que encontraron una institucionalidad desmantelada por el gobierno anterior, lo dijo Cárdenas, diciendo que no existen razones para que haya paro, replicando lo que dijo en su momento el candidato presidente. El oriente y sur del Huila, incomunicados, como Campo Alegre, Garzón, Altamira, Suaza, Acevedo, Guadalupe y Pitalito. Hay taponamientos en las vías y también en vísperas de las fiestas de San Pedro, que arrancan ahora el 16 de mayo. Cuando se preparan las fiestas tradicionales, lo que alejaría el turismo, tal como ocurrió en Boyacá y sus campos, como en Barichara, por los disturbios de Pinchote. Ahora, todo el sur del país está incomunicado y sin luz. Los municipios del sur del Tolima por ataque dinamitero en Torre de Energía en Chaparral, Planadas, Ataco, San Antonio, Chaparral, Río Blanco, Ortega, Roncesvalles y veredas aledañas, por cuenta del Frente 21 de las FARC.
En Soledad y Galapa, Atlántico, la misma cosa. No hay luz, disturbios con apagones, están a oscuras, dejan un muerto y un herido. En Urabá, la guerrilla se apodera del negocio de la madera. En Bogotá, en el populoso sector de Usme, a esta hora, llevan 17 horas sin luz. En Pereira, semiparalizado el terminal de transporte. Lo mismo que ocurre en Tunja. Altamira, Huila, sin agua por cuenta de los disturbios. 4.000 habitantes sin el vital líquido. Explosión en una volqueta en Lago Azul, Casanare. Dejó una indefensa mujer sin vida y sus 2 hijitas quemadas. En el occidente de Caldas, obviamente con lo que está pasando, se incrementan las extorsiones. Siguen protestas en Acevedo, Suaza. Ataques de las FARC en el Cauca, Putumayo y Sucre, Cauca, que es asediado por el narcoterrorismo. Ya van varios envites en menos de un mes. En Teteyé atacan la base militar, nos lo contó ayer el propio presidente Álvaro Uribe. Aislados Mocoa y Florencia. Incomunicados Huila, Caquetá, Putumayo y Nariño. Ataque a depósito petrolero en Putumayo. Pero según el flamante ministro Cárdenas y el coco de los agricultores de Lizarralde, ellos dicen que aquí no pasa nada. Repitiendo lo que dijo el presidente candidato, aquí no pasa nada. Si quieren más, que les piquen caña, dirán en Cuba. ¿Dónde está el gobierno? ¿Qué pasó con la SAC, la Federación Nacional de Cafeteros, los arroceros, los paperos, los floricultores, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero? ¿Qué se hicieron? Averígüelo, Vargas. Mientras tanto, que llegue el zorro, doctor Londoño, que llegue el zorro. Que llegue el zorro, ahí viene, William, con su látigo para romperle el espinazo a tanta corrupción. William, qué cinismo el del ministro de Hacienda decir que la institucionalidad agraria la había acabado el gobierno del presidente. Eso lo tituló hoy el diario del Huila en primera página. Si hubo alguien respetuoso de la institucionalidad, alguien a quien le gustaba hablar con los gremios, con los grupos, con la gente, ese era y es Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia. Qué manera de comunicarse, de conectarse, de escuchar a los demás. ¿Quién acabó la institucionalidad agraria? Este gobierno, el de Juan Manuel Santos y el de Mauricio Cárdenas. Acabaron con la Federación de Cafeteros, quieren acabar con la Federación de Ganaderos, le han dado garrote por todas partes. ¿Recuerda el incidente en la Casa de Nariño con la Sociedad de Agricultores? ¿Recuerda usted con Rafael Mejía? Claro. Que lo querían hacer arrodillar ahí en la mitad de la mesa para pedirle perdón a Santos. ¿Quién acabó con la institucionalidad? ¿Qué pasa con Fedepapa? Que a Fedepapa nadie la oye, nadie la escuche. ¿Qué pasa con esas instituciones? Que el gobierno acabó con ellas. Y ahora no tiene con quién negociar. Se acabó el agro. Los 80 punticos que escribieron pero en el paro pasado. ¿A quién le ocurre firmar 80 puntos, doctor? 80 puntos a Iragorri. Entre Chirrichi, él firma lo que le pongan a firmar. De lo que le pongan a firmar. Anoche en la telenovela, a punta de Chirrinchi.